Bienvenidos a Territorio en Voz Alta, podcast del curso Problemas Sociales y Desarrollo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy Víctor Manuel Rodríguez Linares. Y yo soy Duván Leonel Castillo González. El objetivo de análisis de este episodio son 3 municipios de la subregión PEDET Sur del Tolima: Ataco, Río Blanco y Planadas. Pregunta que estructura el episodio es la siguiente: si sobre ese territorio converge un conjunto amplio de instrumentos de política pública, ¿por qué persisten el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el desplazamiento forzado de familias campesinas e indígenas? Trabajaremos con 3 fuentes teóricas: Sicardi, Farah Heinrich y Davis y colaboradores, y con fuentes oficiales verificables. Comenzamos. Primero, Ataco, Río Blanco y Planadas integran con Chaparral la subregión PEDET Sur del Tolima, cerca de 7.000 kilómetros cuadrados y 118.000 habitantes, 17 por kilómetro cuadrado. El 62,5% reside en zona rural. Ese indicador de dispersión no es un dato menor. Sicardi sostiene que la pobreza es una realidad multidimensional que exige políticas sociales complejas y que mejorar el acceso a los equipamientos no es suficiente. Lo que allí opera es un déficit acumulado de bienes colectivos: escuela, salud, vía y energía. A esa privación material se superpone un escenario de riesgo formalmente declarado. En julio del 2022, la Defensoría emitió la alerta temprana 016-22 que advertía la expansión de 2 estructuras discientes de la FARC y riesgo de desplazamiento forzado, atentando contra líderes sociales y reclutamiento ilícito de menores. La alerta 015-24 reiteró el diagnóstico. Viene a precisar el estatus jurídico de estas alertas. No son opinión ni denuncia periodística, sino advertencias del sistema de alertas tempranas que activan el deber estatal de prevención y protección. En cuanto a la magnitud, en noviembre de 2025, 4 casos verificados de reclutamiento en el Tolima, 3 en Planadas y 1 en Río Blanco, además de 8 en 2024, advirtiendo que corresponden solo a los hechos comprobados que llegan a la institucionalidad. Estamos entonces ante un problema de subregistro estructural. En el agregado nacional, el reclutamiento pasó de 342 casos en 2023 a 409 en 2024. Y hay un hecho que documenta la mutación táctica del fenómeno. A finales de 2024, el ejército rescató a un menor de edad del Frente Ismael Ruiz, que había accionado el dron explosivo lanzado contra la pista aérea de Planadas. El escenario sigue a 2026. La alcaldía de Río Blanco y la estación de policía fueron atacadas con drones cargados de explosivos, 2 días después de los hostigamientos en Planada y Ataco. Pasemos al marco internacional. Seleccionamos 3 objetivos de desarrollo sostenible con una advertencia metodológica previa. La formulan Davis y colaboradores en el editorial del 2025 de Urban Planning. Los ODS han sido criticados por carecer de la visión radical necesaria para transformar las causas sistemáticas de las crisis contemporáneas. Los empleados como marco de medición y exigibilidad, no como teoría explicativa. Es el objetivo de desarrollo 16, su meta 16.2 ordena poner fin a toda forma de violencia contra la niñez. La 16,7 garantizar decisiones inclusivas y participativas.
El reclutamiento ilícito, además, está proscrito por el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y tipificado en el artículo 162 del Código Penal. El segundo es el ODS 4. En su meta 4.A sobre entornos de aprendizaje seguro, la escuela rural opera a la vez como factor protector y como bien colectivo en disputa. El Consejo Noruego para Refugiados documentó 61 incidentes contra la educación en el primer semestre del 2026. El tercero es con la mediación teórica de Farah Henry. Ella distingue dos fenómenos que suelen confundirse: la desigualdad socioeconómica fundada en la explotación y la desposesión, y la exclusión social, cultural y normativa, que separa a las personas según sus atributos como el sexo, la etnia o... Una observación que describe con precisión el sur del Tolima. Un conflicto regional puede contener a la vez un conflicto de clases alrededor de la tierra y un conflicto de jurisdicción de los pueblos indígenas de la región. Los ejes de clase, etnia, género y generación se entretejen. El dato lo confirma. En el 2024, el 51% de los menores reclutados en el país eran indígenas. Vamos a la primera pregunta orientadora. ¿Cuáles son las políticas y programas gubernamentales más relevantes para atender esta problemática? ¿Y qué impacto han tenido en las comunidades locales? Identificamos 3 instrumentos que operan en 3 escalas distintas. El primero es la de política pública de prevención del reclutamiento, del decreto 1434 de 2018, coordinada por la CIPRUNA, instancia intersectorial de 22 entidades. Su arquitectura operativa se organiza en 3 rutas: prevención temprana, prevención urgente y protección. Fue reforzada por la Ley 2590 del 6 de julio del 2026, que elevó la pena al reclutamiento ilícito hasta 600 meses y estableció una obligación de priorización territorial. Donde la Defensoría identifique escenario de riesgo, la CIPRUNA debe priorizar obligatoriamente ese territorio. Nuestros 3 municipios tienen alerta vigente. El déficit es fiscal y de implementación. La Contraloría General de la República documentó que los recursos de la CIPRUNA descendieron a 1.810 millones de pesos para el periodo 2024-2026, una reducción cercana al 84%, con baja ejecución y ausencia de un sistema robusto de información. El segundo, el PEDET Sur del Tolima, del Decreto Ley 893 de 2017, su plan de acción para la transformación regional recogió 1.168 iniciativas comunitarias, 203 con enfoque de género. Su evidencia de implementación es verificable. El Centro de Salud de Santiago Pérez en Ataco con 85% de avance y el corredor vial Monteloro en Planadas. Su limitación también. La propia Agencia de Renovación del Territorio identificó 20 iniciativas de género sin ruta activa. El tercero, hogar, familias en su tierra, de prosperidad social, dentro de la política de retornos de la Ley 1448 de 2011. En junio de 2025 atendió a 960 hogares del Tolima, 480 en Río Blanco, 320 en Ataco y 80 en Planadas, en una ruta de 13 meses. Cabe señalar además una brecha de focalización. El Programa Nacional Jóvenes en Paz, creado por el artículo 348 de la Ley 2294 del 2023, precisamente para población juvenil en riesgo de vinculación, operaba en abril del 2025 en 73 municipios de 10 departamentos,
El Tolima no figuraba entre ellos. Procedamos al análisis de impacto, precisando qué cambió, para quién y bajo qué condiciones. Primer impacto, positivo pero acotado. 800 hogares de Río Blanco y Ataco ascendieron a activos productivos y mejoramiento de vivienda. El cambio es real en seguridad alimentaria, pero la condición de acceso es administrativa. La inclusión previa en el registro único de víctimas, de modo que quien no declaró queda fuera. Segundo impacto, limitado. La inversión PEDET incrementó la dotación de bienes colectivos sin modificar el escenario de riesgo. En términos de Sicardi, se amplió el acceso a equipamientos sin ampliar la dimensión social de la ciudadanía, uno de los 3 componentes que ella considera centrales. Y en una tensión cultural, mientras el Estado endurece la respuesta punitiva hasta 600 meses de prisión contra el componente preventivo en cerca de un 84%, se privilegia la sanción posterior sobre la prevención anticipada, en contravía de la evidencia territorial. A ello se suma la inversión del supuesto del entorno protector. La escuela en la institucionalidad local, definidas normativamente como factores de protección, se convirtieron en objetivos de la acción armada. Un efecto derivado sobre la detectabilidad. La utilización de menores en el manejo de sistemas aéreos no tripulados reduce la visibilidad, reclutamiento y debilita la capacidad de alerta de la familia y de la escuela. Y este es un ámbito bajo seguimiento judicial. La Corte Constitucional declaró en la sentencia T-025/2004 el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento, y en el auto 251 del 2008 ordenó un programa de protección diferencial para la niñez desplazada. Son obligaciones exigibles. Segunda pregunta orientadora, conversamos con Varlán Duque, responsable de la curaduría documental. Precisamos que es una entrevista recreada por el equipo a partir de las fuentes citadas. Varlán, ¿cómo pueden los espacios de interacción local fomentar la participación activa de la ciudadanía? Una actual previa. Sicardi identifica 3 componentes centrales de las nuevas políticas sociales: la dimensión social de la ciudadanía, el gobierno local y las formas de participación. Advierte un riesgo cuando la oferta de bienes se intercambia por voto. La participación deriva en un clientelismo. Los espacios que propongo buscan evitar esa deriva. Espacio. Una entornos protectores por municipio, convocada por la alcaldía con la garantía de la personería, compuestas por juntas de acción comunal, docentes rurales, cabildos, consejo comunitario, asociaciones de mujeres rurales, el ICBF, decisión por consenso y en su defecto voto ponderado con representación étnica y juvenil, con un acta pública, con un seguimiento trimestral por tablero de indicadores, una ruta de alerta y respuesta de unas 72 horas adoptada por acto administrativo. Ciudadana juvenil y campesina al PDET y a familias en su tierra, conforme a la Ley 850 del 2003. Su instrumento es una ficha de seguimiento por proyecto, con un compromiso de financiación, avance verificado y percepción comunitaria, con un informe semestral ante la ART, la Prosperidad Social y la Contraloría, teniendo también en cuenta una audiencia pública anual. Hay un componente de agencia juvenil.
Farah Heinrich sostiene que comprometer los procesos que producen las desigualdades es requisito de la acción política y que en los ejes de división adquieren un lado crítico positivo cuando las diferencias se reconocen con igual valor. La veeduría convierte al joven de objeto en focalización en sujeto político. Ser espacio. Un cabildo anual, Escuela Segura, Vereda Segura, convocado por el Consejo en los términos de la Ley 1757 del 2015, orientado a adoptar un acuerdo municipal de escuela protegida con presupuesto, cronograma y protocolo de búsqueda inmediata ante la inasistencia prolongada. O reversible. ¿No se trataría de participación meramente formal? Y tiene nombre desde 1969. Einstein lo denominó tokenismo en su escalera de la participación ciudadana. Davis y colaboradores retoman esa crítica. Lo participativo solo transforma cuando supera el compromiso simbólico y se integra a las estructuras de gobernanza. Su hallazgo recurrente es el que el obstáculo no es la voluntad comunitaria, sino el reconocimiento institucional. Síntesis. El caso no evidencia ausencia de política pública, sino un desacople entre inversión y protección. Hay marco normativo, hay planeación participativa formalizada y hay recursos ejecutados. Lo que realmente falta es la articulación y capacidad preventiva sostenida. Sicardi, sociales en verdaderos espacios públicos en los que los sectores populares actúen de manera corresponsable con las autoridades locales. Esa es, en rigor, la traducción territorial de la meta 16.7. Llamado entonces es a la participación informada, solicitar en la personería el Plan de Acción Territorial de Prevención del Reclutamiento, constituir veedurías conforme a la Ley 850 del 2003 y activar la ruta institucional, Defensoría del Pueblo, ICBF y Personería ante cualquier señal de riesgo. Porque, como señala Farah Heinrich, comprender los procesos que producen la desigualdad es el requisito previo a toda acción política eficaz. Ha sido Territorio en Voz Alta. Gracias por su amable escucha. Territorio en Voz Alta es una producción de Víctor Rodríguez, Varlán Duque, Duván Castillo, Evelio Solano y Giovanni Montoya, del curso de Problemas Sociales y Desarrollo de Uniminuto. Investigación, Varlán Duque, guión, Duván Castillo, coordinación, Víctor Rodríguez, edición, Evelio Solano, verificación, Giovanni Montoya. Fuente de apoyo, Defensoría del Pueblo, Agencia de Renovación del Territorio, Prosperidad Social, Contraloría, Corte Constitucional, Urban Plane, música libre, derechos de la Biblioteca de Audio de YouTube. Gracias por su escucha.